Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Voy a leerle primeramente lo que nos dice la Reina Valera 1960. Leo en el nombre de Jesús. Leo en el nombre de Jesús. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué nos dice la Nueva Versión Internacional respecto a este verso? Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Va a entender luego por qué esta versión está más contextualizada a lo que nos habla el capítulo 2 de Juan. Bueno, en realidad, todo lo que habla las 3 cartas de Juan. De manera que conocen la verdad. Quiero predicarle hoy con la ayuda del Señor. No creas tenerla, siente la unción sobre ti. Muchos creen tenerla. Yo le invito no solo que crea tenerla, sienta la unción sobre su vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra leída. Que ella, Señor, sea no solo de provecho a nuestras vidas y nos regocijemos en ella, sino que logremos ponerla por obra. Que la mantengamos viva en nuestros corazones de lunes a domingo, todos los días, 24/7, tu palabra esté apoderándose de nuestros corazones, de nuestras mentes. Es la única salida que tenemos para enfrentar tentación, pruebas, dificultades, adversidades. Es tu palabra, es el poder de la palabra las que nos puede mantener en pie. Fue por tu palabra que resististe en el desierto la tentación. La palabra expulsaba al enemigo de delante de ti y es la palabra la que nos va a dar la victoria. Que tu palabra se mantenga viva constantemente en nuestro interior. Háblanos en esta mañana, lo rogamos en el nombre de Jesús. Usa mis labios de barro, Señor, que todo lo que diga sea palabra de Dios y no de hombre. Es lo que el pueblo pidió, palabra de Dios y no de hombre. Háblanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Hay algunos hombres en la Escritura que siempre resaltan o llaman un poco más la atención que otros porque tuvieron una dedicación especial hacia Dios o en oportunidades Dios les utilizó y dejaron un registro importante, pero a su vez, y lo hemos hablado hacia atrás, Dios jamás borra de la historia de estos hombres no solo sus momentos buenos, sino que también sus momentos difíciles, incluso sus caídas. Quedaron en registro. Seguramente de parte de Dios para nuestra enseñanza. Y que entendamos que incluso hombres mortales que parecen imponentes e importantes, dependiendo de la situación vivida, corren el riesgo de también caer y que la mano del Señor incluso se aparte de ellos. Y hay 2 personajes de los que les quiero hablar para iniciar este sermón que son súper conocidos, incluso creo que sin necesidad de pertenecer a alguna religión o en algún momento de su vida haber leído la Biblia, tal vez ha escuchado hablar de ellos, que son Saúl y Salomón. ¿Quién fue Saúl? Vamos a crear una escuela bíblica. Gracias, José. Vamos a meter a la escuela bíblica de los niños a todos, parece. Tenemos que volver luego a los estudios bíblicos de nuevo porque los dejamos pasar un mes y ya nos desaplicamos. Volvemos la otra semana de nuevo a los estudios bíblicos, por si acaso. El miércoles, si Dios lo permite. O sea, voy a organizarlo, porque estamos súper desordenados, por eso el domingo tenemos que de nuevamente organizarnos con los días. Estamos haciendo muchas actividades en la semana y se nos desordenan un poco. Pero
Retornamos, quedamos en el capítulo 4 de Romanos, retornamos a nuestra junta de preguntas y respuestas. ¿Quién fue Saúl? Sí, pero fue el primer rey que tuvo la nación de Israel. Saúl fue un hombre también de guerra súper imponente, capaz de haber llegado a ser, yo diría, un líder sin precedentes, único en su especie. Pudo haber llegado a ser el mejor. No podemos menospreciarlos por sus errores, porque todos los hombres en la historia, dijimos al inicio, lo han tenido, ya que fue escogido igualmente por Dios. Fue el primer rey de la nación de Israel, fue hijo de Kish de Gabaá, de la tribu de Benjamín, esposo de Ahinoam, y que esta mujer le dio 4 hijos, pero a su vez contó sin embargo con una concubina llamada Rispa, de la cual tuvo 2 hijos más. Saúl fue un hombre de gran valor, de gran estatura, un hombre que se mostró al principio como un rey firme, un rey importante de la nación, no solo por ser el primero, sino por sus logros que obtuvo de la mano del Señor. Derrotó a los amonitas, derrotó a los moabitas, derrotó a los filisteos y estableció su capital en la ciudad liberada de Jabes de Galaad. No podemos empequeñecer la imagen imponente, de un gran Saúl por sus errores. La Escritura nos dice y nos cuenta, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, capítulo 9, verso 2, que él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y dice la Escritura que de los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que era un hombre que usted lo veía y como que, yo me lo imagino así con el rollo del viento, hermoso, alto, imponente por sobre todos los demás, sobresalía. Dice la Escritura en el capítulo 9, verso 17 de 1 Samuel, que fue escogido por Dios. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Fue ungido por Dios a través de Samuel en el capítulo 10, verso 1 de 1 Samuel. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Saúl tenía todo en sus manos para llegar a ser el gran rey que la nación de Israel necesitaba, sobre todo porque la unción de Dios estaba sobre su vida, y eso es innegable. Mas a causa de sus pecados y sus excusas sobre ellos, porque no es solamente a causa de sus pecados, porque David también pecó, pero se humilló ante Dios, y a pesar de que los pecados traen consecuencias en cualquier momento, Dios lo perdona y quedó como uno de los grandes hombres de Dios en la historia de Israel, el gran David. Pero a causa de que Saúl pecó y se excusó sobre su culpa, es que Dios lo destituye de su reinado. Como rey elegido y deseado por ellos, le fue dado un comienzo propicio, importante para su reinado, y sin embargo, Saúl desobedece señaladamente a Dios y fue rechazado, y David fue ungido en su lugar. El problema de Saúl es que a pesar de que Dios ya lo había destituido y lo había rechazado por completo, a causa de sus consecutivas desobediencias y no arrepentimiento, aún seguía pensando Saúl que Dios estaba con él. Aún se mantenía en su posición de rey y seguía creyendo que Dios le respondería. Primera de Samuel capítulo 14, verso 38 nos relata que Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo seguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Y la respuesta es que Dios no le respondió aquel día. Saúl es rechazado definitivamente por Dios sin derecho a réplica. La palabra del Señor vino a Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 11. Y Dios dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Así es que a pesar de que Dios ya lo había rechazado, Saúl seguía sintiéndose rey,
seguía en su lugar y él pensaba que la unción que recibió un día a través de ese cuerno con aceite, ungido por Samuel, ungido por Dios a través de Samuel, él pensaba que esa unción recibida aún permanecía en su vida, mas aún intentó consultar a Dios como siempre lo hacía y ya Dios no le respondió de ninguna forma. El relato histórico dice en 1 Samuel capítulo 28 verso 5 en adelante: pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo y por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Y creo que muchos aquí están de acuerdo conmigo en esto. Creo que no debe haber nada más triste en la vida del Hijo de Dios y del ser humano que elevar una oración, y ni siquiera una oración, sino un clamor a la presencia de Dios y no recibir respuesta alguna. Y eso le estaba pasando a Saúl. Él pensaba que Dios aún seguía con él. Creía que la unción aún estaba en su vida, pero Dios ya lo había desechado, y cuando comenzaba a clamar, se daba cuenta que ya Dios no le respondía de ninguna manera. Saúl creía tener la unción morando en su vida, pero la verdad es que ya no sentía absolutamente nada. Es una triste historia. Vamos a otra más triste. Salomón. ¿Por qué más triste? Porque Salomón, este hombre, si Saúl pudo llegar a ser el rey más imponente, más fuerte y más poderoso de Israel, Salomón pudo haber llegado a ser el rey más, ¿cómo pudiésemos decir?, más importante en conexión con Dios, porque era un hombre de gran inteligencia, de gran sabiduría, un hombre exquisito en palabras, dotadas por Dios para él, por supuesto. Y de Salomón, hijo del rey David, él es conocido como uno de los hombres más sabios de la historia bíblica. Por eso que está el término muy conocido que es hablar salomónicamente, ¿cierto? Y con palabras de sabiduría, de inteligencia, ser inteligente para responder. El libro de Proverbios, escrito en su mayoría por él, nos corroboran esto. Un hombre muy sabio. Tuvo un inicio de reinado poderoso. Fue ungido por Dios al igual que Saúl. El libro de Primera de Reyes capítulo 1 verso 39 nos dice: allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón, y tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Lleno de sabiduría y riquezas que no las pidió, pero Dios le dijo: porque pediste bien, te voy a entregar más riqueza que en todo el reino de este mundo. Vas a ser el más rico y sabio de todos. No había otro hombre en su tiempo como él. Le estaba dando honor a ser el gran hijo de David. No solamente fue muy próspero y bendecido en su vida y como gobernante de Israel, sino que tuvo el gran honor de construir el templo para Dios. Y al finalizar esta magna obra, Dios le aparece por segunda vez a Salomón, y como lo había hecho antes en Gabaón, le dice: he oído la oración y la súplica que me has hecho, y consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Y en cuanto a ti, le dice Dios a Salomón, si me sigues con integridad, con rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Qué grande es Salomón.
un gran hombre usado por Dios como rey de Israel, pero un descuido le costó la unción. ¿Cuál fue su descuido? Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 en adelante. Les voy a leer harto. Y todo lo que he leído tal vez sea más de lo que han leído mucho en la semana. Espero que no sea así. Lea la Biblia. Dice el verso 1 en adelante del capítulo 11 de Primera de Reyes. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón, me encanta esta versión, es muy explícita, tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Jóvenes, cuando alguien le dice, no, por ahí no, ese joven no, esa señorita no, no es porque usted no pueda enamorarse de cualquiera, es porque Dios sabe que muchas veces te van a desviar del camino. Dios le dijo, no se unan a ellas, porque lo más probable es que el corazón de usted, rey Salomón, se desvíe. ¿Qué pasó? Salomón tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. ¿David falló? Sí, pero siguió siendo fiel. Verso 5, por el contrario, Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Triste historia, pero merecida, porque ya varias veces Dios, en 2 ocasiones, se le apareció y le dijo: abandona lo que estás haciendo a causa precisamente de casarse y tener como concubinas mujeres extranjeras que pervirtieron su corazón, el corazón del hombre más sabio de la tierra después de Cristo. Se pervirtió. ¿Y quién diría que el hombre más sabio terminó teniendo más de 1000 mujeres que desviaron su corazón? Y aún ante todo esto acontecido, ya les voy a predicar, déjenme contarle toda la historia. Salomón continuó reinando y no le importó
que ya no servía al Dios de su padre, David, con integridad, como debía ser, con limpieza, con sinceridad, sino que aún sirviendo a dioses paganos, erigiendo altares paganos y lleno de cientos de mujeres que fueron la razón de su caída, continuó reinando como si nada pasara y sentía que Dios todavía estaba con él, pero la unción ya no estaba. Si hay algo que tienen en común tanto Saúl como Salomón, es que ambos comenzaron bien. Comenzaron ungidos y llenos de Dios en sus vidas, pero dejaron que sus pecados los traicionaran. No se humillaron ante Dios para suplicar perdón y continuaron en su error, ocultándolo, tapándolo, que nadie supiera lo que el rey había hecho. Saúl siguió predicando, siguió ministrando la alabanza en los servicios dominicales, siguió liderando grupos y diciéndole a la gente cómo debía hacer las cosas, pero Saúl ya no estaba ungido. Salomón siguió reinando, Salomón siguió predicando sermones dominicales en el altar y seguía enseñando en la escuelita bíblica, y como la gente reaccionaba bien y sentían la presencia de Dios, Salomón pensaba: Dios todavía está conmigo. Jamás se le ocurrió pensar a Salomón que Dios solamente estaba siendo fiel a su palabra, porque Salomón continuó pero sin unción. Eso es algo que muchos caemos en el riesgo de pensar que aunque estemos haciendo las cosas mal, total, Dios igual me usa. No, hermano, Dios está siendo fiel a su palabra. Él no puede negar su palabra. Y si su palabra es predicada y su palabra es poderosa, Él va a actuar en la vida de las personas. Pero no es que Dios tal vez te esté usando, estés lleno de unción o muy ungido. El gran Juan, me encantaría un día predicarles de Juan. El gran Juan, escritor de los de las tres cartas finales antes del libro de Apocalipsis, a pesar de que no me voy a meter ahí. El gran Juan nos escribe inspirado por Dios. Lo leímos al principio, primera de Juan 2:20. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo. Antes de analizar un poquito este texto de primera de Juan 2:20, de donde vamos a extraer el mensaje de hoy, quiero que entendamos qué es unción. Voy a tratar de ser lo más simple posible. Tengo que ir a la raíz, que es súper sencilla, pero quiero ir rápido en esta parte porque es súper simple y no es tan difícil entender qué es la unción, al menos desde la raíz de su palabra. La raíz de la palabra unción es la misma palabra que se utiliza para gracia y para Espíritu Santo, que es la palabra carisma, que usted la puede encontrar escrita crisma. Esta palabra griega significa literalmente ungüento o ser untado. Es decir, figuradamente es el otorgamiento específicamente del Espíritu Santo sobre alguien. Cuando hablamos de recibir unción, estamos hablando de recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la gracia a través del Espíritu de Dios. Todas las acepciones que tengan que ver con el Espíritu Santo, unción, gracia, provienen de la misma palabra griega, crisma. Y la historia del uso de esta palabra proviene del acto sacerdotal antiguo de untar o de ungir, lo que hizo Samuel sobre Saúl, cómo ungieron a Salomón, ese acto de ungir con aceite. Desde ahí proviene esta palabra, unción. La definición más clara del diccionario Taller dice que es algo untado sobre alguien, es un ungüento, una pomada, algo que sana, que purifica. Por lo general preparada por los hebreos con aceite y hierbas aromáticas. La unción o el ungir era la ceremonia inaugural de los sacerdotes. Para poder ser sacerdotes debían ser previamente ungidos. Para ser rey debían ser previamente ungidos. Ahora, el contexto en el cual Juan escribe a su pueblo en su época, ustedes tienen la unción del Santo, es para exhortarlos respecto
a falsos hermanos, falsos maestros, falsos cristianos que habían salido de la congregación y que estaban engañando y entregando falsas doctrinas. Leamos un poquito más atrás. Verso 18, Juan les escribe: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya, refiriéndose a quienes predican en contra de Cristo. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, dice Juan, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y luego dice: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Por cómo se han producido las cosas en la iglesia en esa época, el movimiento del agnosticismo en la época de Juan, como se estaban moviendo todas estas cosas en la iglesia, Juan ve en la iglesia un tiempo como de zarandeo, como de mucho ajetreo, de mucho movimiento extraño que zarandeaba la iglesia. No están aburridos, ¿cierto? Ya les voy a predicar. Me gusta explicar todo antes. Los falsos maestros habían salido voluntariamente de la comunidad cristiana. Nadie los había echado, habían salido voluntariamente. Y ese hecho había dejado bien claro que realmente no formaban parte de ellos o de la comunidad cristiana de la época. Eran ajenos y su propia conducta lo había demostrado. Y la última frase del versículo 19 del capítulo 2 de Primera de Juan dice: su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Tal vez, solo tal vez, esto puede tener unos dos significados. Primero, puede querer decir, como en nuestra traducción, que todos ellos no son de nosotros. O tal vez podríamos decir mejor: ninguno de ellos es de nosotros. Es decir, que por muy simpáticos que se hicieran alguno de ellos con la congregación y por muy elevada que pareciera su enseñanza, eran todos juntamente ajenos a la iglesia. Segundo, podríamos decir que es posible que lo que esta frase quiere decir sea que estos hombres habían salido de la iglesia para dejar bien claro que no todos los que están en la iglesia pertenecen a ella realmente. Y en este versículo 20 de Primera de Juan 2, donde Juan dice: y todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad, Juan pasa a recordarle a su pueblo que todos ellos poseen conocimiento. El gran William Barclay escribe lo siguiente: los que habían salido eran gnósticos, que pretendían que les habían dado a ellos un conocimiento secreto, especial y avanzado. Si quiere estudiar sobre el gnosticismo en su casa en la época de Juan, creían que ellos habían recibido un poder medio especial, secreto, especial, avanzado, que no estaba a disposición de los cristianos ordinarios, que ellos eran una casta especial. Juan les recuerda a los suyos que en asuntos de fe, hasta el más humilde cristiano no tiene por qué tener ningún sentimiento de inferioridad ante el investigador más erudito. Porque en asuntos de fe es verdad que hay asuntos de investigación técnica más profunda, de lenguaje, de historia, etcétera, que hay que reservarle a un experto que se dedica a ese estudio, es cierto, pero las cosas esenciales de la fe son posesión de cada uno de ellos por una sencilla razón. Juan les dice: ustedes tienen el conocimiento, poseen el conocimiento porque tienen la unción del Santo. No se sientan pequeños ante esos importantes filósofos griegos, porque ustedes tienen
algo mayor. Tienen la unción. La unción les revela. La unción del Santo les enseña todo lo que necesitan saber. ¿A cuántos le ha pasado que están tan llenos del Señor que le hablaron a alguien y surgen solas las escrituras, lo que el Señor les ha hablado? Con Esteban he conversado muchas veces porque él es muy bueno para conversar con sus clientes cuando va a las casas y me dice: de repente los veo tan mal que me pongo a hablarles del Señor y como que solas salen escrituras que ni me acordaba que me las sabía. Porque el Espíritu de Dios, la unción de Dios te revela. La unción de Dios te da conocimiento de Dios. La unción del Santo, le está diciendo Juan, les enseña todo lo que necesitan saber. Es la unción la que provee todo lo que necesitan. Respecto al saber, es muy bueno estudiar. Ustedes saben que yo amo estudiar. Es bueno leer, es bueno profundizar en la palabra. Pero sin unción, como Saúl y Salomón, solamente creerás que Dios está contigo porque sabes, porque tienes conocimiento, porque sabes de la Escritura, porque profundizas en ella y dirás: oh, Dios está conmigo, porque conoces, porque sabes, porque has leído, te has instruido. Pero si no hay unción, aunque leas mucho y sepas mucho, Dios ya no está. Y hoy quiero predicarte que no solo creas tenerla, sino que sientas la unción de Dios en tu vida. Dos la quieren. No solo creas tenerla, siente la unción de Dios en tu vida. Mire, es fácil creer que estamos ungidos, muy fácil. Mire cómo enseño. Hay una frase que aborrezco, y es cuando muchos me decían: no, ese predicador está súper ungido, porque gritaba mucho, porque mira cómo transpira, mira qué imponente. Me carga. ¿Cómo puedo determinar que alguien está ungido? Por lo que provoca. Si el que provoca es Dios. ¿Cómo puedo determinar que alguien está ungido? Una vez les dije: el único respaldo que tienes como predicador, a los que quieren ser predicadores, el único respaldo que tienes como predicador cuando estás acá adelante es que tu familia te diga amén, que tu esposa te diga amén y te confirme la palabra, porque ella es la que te conoce en la intimidad. Ese es el respaldo que necesitas, hermano. Usted quiera predicar, procure que tenga el respaldo de su familia, de su esposa, de sus hijos. Mire cómo enseño, mire cómo predico, mire cómo le hablo a otros, mire cómo otros me escuchan y quedan con la boca abierta. Miren cómo canto, miren cómo toco un instrumento de música, miren cómo lidero, etcétera. Es fácil. Si tienes conocimiento puedes hacerlo. Cualquiera con conocimiento puede hacerlo, pero nos convertimos en tarritos con piedra y pocas piedras. Como dice el dicho, mucho ruido, ¿cuántas nueces? La única forma de que un tarro suene fuerte es que tenga pocas nueces, pocas piedras. Mientras menos nueces tiene el tarro, más ruido hace. Y algunos creen que porque un domingo, cuando oran y hablan mucho en lenguas, están absolutamente ungidos. Pero el lunes en la casa gritonean a su familia en otras lenguas. No las mismas del domingo. Diferentes. Hay engaño, hay mentira, hay lujuria, hay ansiedad. ¿Dónde quedó la unción del domingo que tanto hablaba? Y créame que no estoy en contra de hablar en lenguas. Es importante y si usted no lo ha hecho, hoy es el día. Dos quieren. Si usted no ha hablado en lengua, hoy es el día que Dios le llene con su Espíritu Santo y comience a hablar nuevas lenguas. ¿Alguien lo quiere hoy día? Pero ¿dónde queda la unción en la semana? Si usted considera que eso es la unción, ¿dónde quedó? Mucho ruido. Pablo, que los que me conocen saben cuánto ama a Pablo, Pablo explica esto magistralmente. Primera de Corintios 13:1. Si hablo en lenguas humanas o angélicas, o humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. O sea, mete bulla, ruido, pero no hay unción. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios
Y poseo todo el conocimiento. ¿Dónde está el Johnny? Y poseo todo el conocimiento. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos nuestra serie de la fe hablamos sobre qué se refería de trasladar montañas? ¿Por qué Jesús habló de eso? Respecto a que a los maestros se les decía movedores de montaña cuando ayudaban a sus alumnos en la época de la que estamos hablando, año 30, 40, 50, 60 después de Cristo. Les ayudaban a sus alumnos a salir de ciertas dudas o problemas que tenían. Se les decía movedores de montañas. Sí, bueno. Y dice Pablo, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Oh hermano, la unción no hará solo que hables en lengua. La unción hará que nuestros rostros resplandezcan. No es solo que hables en lengua en un servicio, e insisto, lo necesitamos. Si no lo has sentido, hoy es tu día y debes buscarlo. Pero la unción no solo es eso. La unción nos transforma. La unción nos cambia por completo. La unción nos llena de amor y echa fuera el rencor. La unción nos llena de compasión y echa fuera el odio. La unción nos hace danzar de lunes a domingo. La unción hace que aprenda a perdonar. La unción hace que deje de hablar mal de mi hermano en la fe. La unción hace que vuelva a abrazar a mi hermano, hermana. Hermano, necesitamos sentir la unción del Santo. No necesitas nada más. Siempre les digo, estudie la palabra. Pregunte si tiene dudas. Estudiemos juntos, conéctese a los estudios. Es importante estudiar la palabra, pero si no le va a añadir Espíritu Santo, si no le va a añadir unción, es solo conocimiento y eso lo puede tener cualquiera. Es preferible que tenga un poquito de conocimiento, pero esté lleno de la unción del Santo. Él te va a enseñar todo lo que necesitas saber y Él te va a guiar hacia donde debes ir. Es la unción la que transforma los ambientes. Si yo leo la palabra y la unción, ¿dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo para que el día domingo, cuando llenes, contagies al hermano de al lado. Hermano, dígale, estás muy frío. Contágiate con la presencia de Dios. Comienza a alabar a Dios con libertad. Hermano, si a usted no le gusta saltar, no le gusta danzar, no importa, pero la presencia de Dios cuando llega a tu vida de verdad, la unción cuando quema en tu interior, las manos se levantan solitas, los gloria a Dios y los aleluyas surgen por sí solos. La iglesia necesita unción. Unción. Coristas ungidas, músicos ungidos, predicadores ungidos, llenos del Espíritu Santo. El servicio que sea que realices en la iglesia, que sea lleno del Espíritu Santo para que transforme otras vidas. Si así con conocimiento no vas a cambiar a nadie. Pablo, cuando predicó en Atenas, se dio cuenta que el conocimiento no le servía de mucho. Usted sabe quién era Pablo, formado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, perteneciente a una de las castas fariseas más importantes de la época y la más cruda, los chamaitas. Era un tremendo. Y dijo, todo el conocimiento que he recibido hasta hoy, cuando lo pongo ante los pies de la cruz, no significa nada. Todo el conocimiento que tengo no me sirvió en Atenas. Y por eso le escribió a los Corintios, me fue mal, así que decidí que la forma de predicar es con demostración del Espíritu y con poder. Usted quiere que la iglesia, todos quieren que la iglesia crezca. Todos están trabajando para que la iglesia crezca. Pero sin unción no va a pasar nada. Son solo métodos, formatos
Pero va a ser una iglesia fría, inerte, y una iglesia fría, inerte es una iglesia muerta, y los muertos no pueden reproducirse. Lo único que se reproduce es lo que tiene vida, y para que una iglesia tenga vida necesita la unción del Santo. Y yo siento que en el aire hay algo que Dios quiere hacer en este lugar. Y tú lo único que necesitas es abrir tu corazón. Quiero que me levante la mano el que quiere sentir la presencia de Dios de una manera especial en esta tarde. Levántela ahí en su lugar. Nuestra hermana Valesca, cierra sus ojos. Nuestra hermana Valesca está haciendo una encuesta a los hermanos para tener información de ustedes. Y una de las preguntas que les hacía era: ¿tiene el Espíritu Santo? Y muchos de ustedes están con duda en su corazón. Muchos de ustedes no saben si sí o si no. Están titubeando en si en realidad lo tienen o no lo tienen. Levanta tus manos al cielo. Quiero en el nombre de Jesús que dejes de dudar ahora. Deja de dudar. Dile: Señor, derrama tu unción en mi vida. Derrama tu unción en mi vida.